Bien, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de los niveles de conciencia, ¿sí? Según el cuarto camino, obviamente, que es lo que tratan estos videos. En general, nosotros en la vida cotidiana, digamos, procesamos la información en lo que llamamos el estado de vigilia o el estado de realidad virtual. ¿Por qué realidad virtual? Bueno, realidad virtual porque siempre está cambiando, ¿sí? Siempre están modificándose las situaciones. En el estado de vigilia, nosotros percibimos las situaciones, los estados, los eventos, o sea, nuestra forma de percepción está sujeto a la información que tenemos incorporada en nuestra máquina, ¿sí? Y desde ahí hacemos elecciones, hacemos acciones o simplemente elegimos cosas, situaciones, etc. ¿sí? Bueno, simplemente el estado de vigilia significa esto, que nosotros, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche, vivimos prácticamente en un estado anímico, ¿sí? En un estado anímico que en el trabajo se llama estado de sueño, ¿sí? Ese estado de sueño lo definimos técnicamente como estado de vigilia. Es un estado donde uno está relativamente atento a las situaciones, digamos, que suceden en el cotidiano vivir. Por ejemplo, dentro del estado de vigilia podemos prestar atención, pues estar muy atento a una tarea nueva, por ejemplo, ya sea usar una máquina, comenzar a conducir, cursar una carrera, relacionarse con personas nuevas, o sea, prestamos atención a determinadas situaciones, pero ese prestar atención, por más que sea un prestar atención terriblemente minucioso, no deja de estar dentro del estado de vigilia o dentro del estado de conciencia de sueño o de sueño simplemente, como decimos en este trabajo. Bien, en general, cuando uno charla, yo esto lo he visto en los cursos, en las charlas, en las entrevistas, en general se confunde el tema de prestar atención y ser consciente, ¿sí? La diferencia obviamente es tajante porque prestar atención tiene que ver con las partes intelectuales de los centros o de las funciones, ¿sí? Ya sea con la parte intelectual del motriz, cuando aprendemos un paso de baile nuevo o algún movimiento de tai chi o algún arte marcial o deporte simplemente, o bien cuando cuidamos nuestras palabras o nos medimos en una relación nueva, en una relación afectiva, en una relación con jefes, compañeros, etc. Usamos las partes intelectuales y prestamos atención cuidando las palabras, cuidando las expresiones afectivas, o intelectualmente si estamos haciendo trabajo de investigación o estudiando o haciendo una tarea mentalmente minuciosa, como puede ser, no sé, jugar un partido de ajedrez o preparar un examen universitario. O sea, el prestar atención no significa ser consciente, ¿sí? Ser consciente significa que uno tiene no solamente una perspectiva de las funciones, o sea, lo que me da mi prestar atención, sino además ese prestar atención, cómo afecta mi vida interna, o sea, cómo afecta mi parte anímica. Vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo puedo estar prestando muchísima atención, ¿sí?, a algo y no ser consciente de mí mismo de cómo tengo los pies enroscados en las patas de la silla, o sea, una tensión física muscular en las patas de la silla y a su vez estar estudiando. Después de estar 1 o 2 horas de estudio, me paro y tengo unos dolores en los gemelos o en las pantorrillas y no se me ocurre asociar a qué habrá sido. ¿Por qué? Porque yo no fui consciente. O sea, en el estado de vigilia no soy consciente de aspectos de la vida interior, ¿sí? Solamente soy consciente de la distracción del momento con más o mayor atención. Ahora bien, obviamente el estado de vigilia es diferente al estado de onírico, el estado de estar soñando en la cama, ¿sí? Pero eso, bueno, no es para este momento. O sea, quiero que entendamos la diferencia para arrancar que hay entre prestar atención y ser consciente. Bien.
En el estado de vigilia podemos ser muy, pero muy analíticos, muy correctos, muy controlados, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que uno esté más arriba del estado de conciencia y vigilia, ¿sí? Bien. Entonces, por un lado tenemos el estado de conciencia y vigilia, donde podemos pensar, sentir y obrar en distintos grados, intensidades, profundidades, etcétera, detalles, digamos, ¿sí? Pero el estado general de conciencia, al ser el de vigilia, no nos permite ver las cosas desde otro punto de vista que no sea lo que tenemos metido, como decía Nicole, en los rollos, ¿sí? O en nuestra memoria o en nuestro aprendizaje cotidiano. Sensaciones de estado de vigilia, por ejemplo, la velocidad en la que pasa el tiempo. O sea, la velocidad en la que pasa el tiempo, que de repente, si hacemos un poquito de memoria, parece que hace segundos nos estuvimos bañando para ir a trabajar. O el día pasó así de rápido. O se nos hace terriblemente lento porque estamos aburridos en una situación tediosa. O sea, el estado de vigilia no nos da un estado de percepción real del tiempo. ¿Por qué? Porque el estado de vigilia es el estado en el que estamos en la virtualidad cotidiana, ¿sí? Donde podemos decir que confundimos verdades con mentiras, donde confundimos decisiones propias por decisiones inducidas, donde confundimos pensar con sentir, donde confundimos hacer con pensar, donde confundimos, donde confundimos y no nos damos cuenta. O sea, a lo mucho podemos evaluar los errores cometidos en base a un modelo de o tabla de es un error, ¿sí? Pero bien, el estado de vigilia, como planteamos tradicionalmente en el trabajo, en Cuarto Camino, es el estado en el que amamos, emprendemos guerras, hacemos la facultad, etc. Y no nos damos cuenta que hay otra forma de percepción de la realidad más allá de, digamos, los 5 sentidos, ¿sí? Bien, eso por un lado, el estado de vigilia. Por otro lado tenemos el estado de conciencia de sí. En el estado de conciencia de sí, que es un estado superior al estado de vigilia, que es el cotidiano, donde en el estado de conciencia de sí no solamente interviene lo que ya está en el estado de conciencia de vigilia o en el estado de realidad, sino que además es una escala más hacia arriba significa profundo, más interior, es como darle la espalda un poquito al mundo y mirar hacia adentro. En ese estado, digamos, de conciencia de sí, yo no solamente veo cómo pienso, no solamente veo cómo siento, sino que además veo un contexto en el cual de dónde provienen mis pensamientos, dónde provienen mis razonamientos, ¿sí? Y mi interacción con eso. O sea, ya no solamente transitar el proceso mental, sino ver ese proceso mental además qué me hace interiormente. Voy a dar un ejemplo. En el estado de vigilia yo puedo estar discutiendo, peleando, sacando trapitos al sol, etc. ¿sí? Pero no soy consciente de cómo toda esa perorata, de cómo toda esa lata del estado de vigilia me está afectando internamente y cómo internamente eso está disparando un fenómeno de somatización o un cansancio, un agotamiento o una relación de contexto. O sea, que en el estado de conciencia de sí, que es un estado donde yo también formo parte de esa percepción anímica, ¿sí? Donde me incluyo en la percepción anímica, donde miro hacia adentro en la percepción anímica y no solamente en los efectores, o sea, lo que se expresa, lo que se dice o lo que se procesa mentalmente, ¿sí? Bien. En el estado de conciencia de sí, estoy presente en mí. No disociado del estado de vigilia, no separado, sino integrando el estado de vigilia. Por lo menos en lo que me afecta personalmente o directamente a mí.
¿Mm? Bien, ese es el segundo estado. El tercer estado de conciencia, ¿sí?, que es el estado de conciencia objetiva o el estado de conciencia de realidad, es un estado de conciencia donde yo no solamente tengo conciencia de mí, conciencia del mundo, sino que además tengo conciencia de la conciencia misma que hay en mí. Para que no suene tan filosófico, porque realmente esto es muy funcional. O sea, yo conecto en estado de conciencia objetiva, ¿sí?, aspectos de la realidad que son de tipo universales. Voy a dar un ejemplo sencillo. En el caso mío, que tengo tipología mercurial saturnina, ¿sí?, cuando yo soy consciente de mí, por ejemplo, voy a hacer una compra al supermercado, y veo cómo mi máquina dice, bueno, llévate algo para el cafecito, para la cena, ¿sí?, tal vez algo dulce, algunas galletitas con sabor a limón, llévate algo, ¿está? Entonces, mi máquina, si yo estoy en estado de vigilia, ¿qué es lo que hace? Pum, 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 va caminando, toma el paquete de galletita, además genera un pensamiento de justificación, uy, qué bueno, esto sirve para después de cenar, bárbaro, justo ahora, que es la temporada y el café, y etcétera, etcétera, y uno pone eso dentro del carrito y nos vamos perfectamente. Bien, ese sería el estado de vigilia. Ahora voy a la misma situación del supermercado y ahora me incorporo a mí mismo en el proceso, o sea, soy consciente de mí. Voy caminando y de repente escucho a la máquina, cómo procesa, cómo piensa. Ah, sí, el cafecito, las galletitas de limón, está en la otra góndola, me acuerdo la vez pasada cuando vine que estaba por ese lugar, y veo todo el run, el rollo que produce la máquina. Entonces, de repente yo me observo a mí mismo, tomo conciencia de mí mismo y digo, ¿yo estoy tomando esta decisión del café y la galletita o es algo en mí que lo está tomando porque fue aprendido? ¿Realmente yo necesito esas galletitas para después de almorzar o de cenar con el café? O sea, me miro hacia adentro y me pregunto despiadadamente sincero, o sea, soy consciente si realmente esa es una decisión mía. O sea, ¿es mía? Entonces, cuando tomo conciencia de la situación, yo puedo tener cierta habilidad para accionar. Entonces de repente digo, no, yo no salí de casa pensando en comprar algo para un café. No, yo no me senté, o sea, esto fue una especie de flash que surgió, ni bien entré al supermercado, en esa situación de consumismo, ¿sí?, que no es necesario para mi economía orgánica. Se me doy cuenta y digo, bueno, perfecto, no lo voy a hacer. Y continúo, llego a la caja, pago, etc. Bien. Bueno, ¿vieron la situación de conciencia o estado de vigilia? O sueño de realidad, o sueño, o muerto, como decía Jesús. O sea, ese estado en el cual uno no toma decisiones, sino que hay algo en uno que toma decisiones por uno. Y uno, que está olvidado por ahí en un rincón, es llevado por todo ese proceso. Después, bueno, la situación de conciencia de sí, ¿sí?, que es un estado de conciencia superior, donde yo me incorporo a mí mismo y veo todo este tejimaneje o esta inteligencia particular de la máquina, aprendida, obviamente, de un entorno, porque nadie nació despierto. O sea, todos hemos nacido en un mundo lleno de dormidos para hacer la experiencia del despertar. Entonces, de repente, tenemos todo un bagaje de situaciones que nos mantiene en ese estado. Bien. En el estado de conciencia de sí, yo es como que me paro y veo qué es lo que está aconteciendo y tomo una decisión basada en un valor interior de conciencia, no en un gusto o en un disgusto, que sería la función emocional, no en un razonamiento o en una conclusión lógica, que sería el intelecto, no en un accionar porque me causa algún dolor o lo que fuese, no, sino por una toma de conciencia. O sea, yo no tomé la decisión mía, no fue mi decisión comprar esas galletitas.
Bien, hasta ahí estamos más o menos en los dos estados. Ahora vamos a incorporar el estado de conciencia objetiva. ¿Sí? Bien. Si yo incorporo el estado de conciencia objetiva, significa que voy a integrar situaciones que por mí mismo no las tengo. O sea, voy a dar un ejemplo sencillo. O sea, en el estado de conciencia objetiva yo incorporo, por ejemplo, que soy de tipología mercurial-saturnina y una de las características negativas de la tipología mercurial-saturnina es intentar hacer algo divertido, ¿sí? Y además que sea, digamos, funcional, la parte mercurial y la parte saturnina. Entonces, la parte saturnina dice, es correcto, después de almorzar, si uno está en una reunión, hacer un cafecito bien hecho, caliente, de buena marca, nada de cosa transgénica, ni bien como corresponde. Y la parte mercurial dice sí, porque eso facilita, se tira más la charla en la mesa, etcétera, etcétera. Yo de repente no solamente tengo el control, digamos, de mi toma de conciencia en mí mismo, sino que además estoy viendo el arquetipo mercurial-saturnino que pertenece a algo universal, que no solamente es mío, sino que es de todas las personas que tenemos una tipología mercurial-saturnina. Hay cierta tendenciosidad a comportamientos, formas de pensar, formas de razonar, etc. ¿Sí? Entonces yo incorporo un concepto arquetípico que no es solamente de mi conciencia personal, sino que todas las personas que comparten esta tipología tienen una tendenciosidad anímica de expresarse, ¿sí? Con determinados valores. Bien. Entonces yo incorporo el estado de conciencia objetiva donde trabajo con situaciones arquetípicas, ¿sí? Entonces, en estas situaciones arquetípicas, la forma de ver es muchísimo más grande. Muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque yo en el estado de conciencia de sí puedo estar viendo el error que comete mi máquina. Y en el estado de conciencia objetiva puedo estar viendo lo que necesita mi conciencia de sí para tener una conexión universal, para tener una conexión con algo mucho más grande, o dicho de otra manera, para ser instrumento de una conciencia objetiva. Bien, el estado de conciencia objetiva es el mayor estado de conciencia que podemos lograr estando obviamente dentro de un contenedor, dentro de un cuerpo físico, ¿sí? Ahí, dentro del estado de conciencia objetiva, dentro del estado de conciencia de sí, o dentro del estado de conciencia de vigilia o conciencia de realidad, hay obviamente un abanico de grados. No es que es cortante, o sea, yo de acá para allá, conciencia de sí. De acá para allá, conciencia objetiva o conciencia de realidad. De acá para allá, conciencia de vigilia. No hay una situación tajante, ¿sí? Imagínense que esto fuera como esas tablas de colores de algún programa de diseño donde ustedes ven el abanico de colores que van haciendo la transición de un color a otro de manera muy suave, ¿sí? Podemos hablar de bandas de sueño o de estado de vigilia, de bandas, ¿sí? De estado de conciencia de sí, de banda de estado de conciencia objetiva. O sea, de sueño, de conciencia de sí y de conciencia de realidad o objetiva. Bandas, que hay puntos donde es difícil saber si uno está de un lado o del otro, pero por el sabor interior podemos captar si estamos tendenciosamente hacia un lado más despierto o menos despierto, por lo menos para uno, o como se suele decir, para la subjetividad de uno. Ahora, ¿cómo se aprenden estos diferentes sabores? Porque yo necesito tener un sabor interior, una percepción interior de ¿estoy en este estado o estoy en el otro estado o estoy en el otro estado? O sea, ¿en cuál de los tres estados estoy? Bueno, la situación, ¿sí? de autopercepción se tiene que ir aprendiendo con el tiempo. Uno necesita información que se adquiere
con la máquina y sirve para la máquina, por ejemplo, leer, estudiar, etc. Una información que tiene que ser incorporada cuando se está en estado de conciencia de sí y una información que se tiene que incorporar cuando se está en estado de conciencia objetiva. Esas diferentes informaciones no pueden darse en distintos estados porque es como margaritas a los chanchos, perlas a los chanchos, no pueden captar esa inteligencia. Voy a dar un ejemplo. Si yo trato de explicarle a una persona en estado de vigilia, imagínense que voy caminando y me acerco a una persona en un banco de una plaza que está, como se suele decir, en la nube de Valencia, o sea que es un estado de vigilia, pero del mayor sueño posible de estado de vigilia, vive en la luna de Valencia, ¿no? Hasta le hemos puesto una interjección cultural a ese estado, o sea, está en la luna de Valencia. Y yo la toco en el hombro y le digo, ¿usted sabe dónde está? ¿Es consciente de dónde está? Entonces la persona vuelve a sí misma, que es un truco que nos hace la naturaleza, vuelve a sí misma, mira alrededor y dice, pues, ¿cómo voy a saber esto? Estoy en esta plaza, estoy mirando a los pájaros, estoy esto, estoy lo otro, ¿se entiende? Pero en ese no está cómo está la persona. Me describe lo que captan sus sentidos, pero no me va a decir, estoy en un estado de alegría interna y me quedé colgado mirando a ese pájaro en esa rama, captando la maravilla de la creación y sintiéndome parte de todo, como si todo eso respirase conmigo. Bueno, eso sería un estado de conciencia objetiva, donde la persona no necesita aprender ecología, la vive. O sea, no es un conocimiento del estado de vigilia. ¿El estado de vigilia qué es? Nombramos, decimos, explicamos, damos argumentaciones lógicas, por esto, por aquello, por lo otro, por lo de más allá, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hay un conocimiento para ese estado. Para el estado de conciencia de sí, ya es un poco más complicado porque estamos entrando en situaciones de escuela o de trabajo interior, ¿sí? Así que es un esfuerzo y ustedes también hagan un esfuerzo como para entender el conocimiento, un estado de conciencia de sí mismo. Bien. Le digo a un alumno, por ejemplo, bueno, quiero que hagas un ejercicio y el ejercicio va a ser anotar todo lo que comes, aunque lo que comas no sea comida, ¿sí? Por ejemplo, alguien te da un chicle, lo masticás, después lo tirás, perfecto, ¿sí? O comes una uva, o comes una banana, un plátano, o una piña, o unos fideos con salsa, no importa. Todo lo que comas, ¿sí? Se anota. Por ejemplo, estás en la oficina y alguien te da un dulce, bueno, perfecto, anotas un dulce. Y así se anota todo. Bien. Esa información que uno hace es información para el estado de vigilia, o sea, para darme cuenta qué es lo que como durante un día, o durante una semana, o durante un mes, o durante un par de meses, ¿sí? Digamos, para tomar conciencia desde la visión máquina, qué es lo que como, porque por ahí uno tiene una idea de que uno come, no sé, sano, que come bien, etc., ¿sí? Entonces, anotamos eso, conocimiento para el estado de vigilia. Bien, para el estado de conciencia de sí, yo lo miro eso y digo, bien, ¿qué tan completa es mi nutrición? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo esto funciona en mi economía en sí, en mi ecología orgánica interna? Ah, noto que estoy comiendo mucho de esto, o muchos azúcares, o muchas harinas blancas, o etcétera, no sé, o mucha carne, o picoteo mucho. Entonces, estoy tomando conciencia de mí mismo. Esa conciencia de mí mismo me lleva a tomar ciertas decisiones. Bien, ahora, conciencia objetiva. ¿Qué es lo que hago la conciencia objetiva? Observo si esa comida, por ejemplo, cómo me está afectando como entidad energética. Por ejemplo, eso perjudica el meridiano del hígado o el meridiano del vaso, o me da ciertos síntomas psíquicos o anímicos
¿Por qué? Porque predomina tal comida o tal otra, estoy combinando bien. O sea, distintos conocimientos de acuerdo al estado de conciencia. ¿Sí? Bien. Ahora, estos estados de conciencia, ¿para qué sirven? Ya que este trabajo es algo práctico, pero creo que salta a la legua. O sea, sirve para tomar decisiones o sirve para darse cuenta si uno está tomando decisiones y cómo esas decisiones van a repercutir. Por ejemplo, ninguna decisión tomada en estado de vigilia va a repercutir en un estado de conciencia de sí. ¿Por qué? Porque un estado inferior de conciencia no puede afectar a uno superior. El estado de conciencia de mí mismo no va a afectar a mi estado de conciencia objetiva. O sea, lo voy a decir de otra manera. Por más que yo intente vivir intensamente todo lo que es en el mundo de vigilia, desde tirarme en paracaídas, meter la cabeza adentro de las fauces de un león, cambiar de trabajo cada 2 años, traer un hijo al mundo, escribir un libro, irme a la India a hacer trabajos. O sea, la intensidad que a mí se me ocurre hacer en estado de vigilia no le va a dar una medida más a mi conciencia de sí. No le va a dar. Me va a dar más habilidades en el mundo, pero no más conciencia. Por eso, por más, no importa lo que uno lea, lo que uno estudie, lo que uno haga en la vida cotidiana, en la vida mecánica, eso no me va a llevar al despertar. Es imposible que me lleve al despertar. Bien, lo que hago en estado de conciencia de mí mismo, obviamente el estado de conciencia de sí mismo lo tenemos en el estado de vigilia, pero son simples chispazos. O sea, cuando la máquina colapsa, el estado de conciencia de sí mismo se activa, pero se activa porque colapsó la máquina, no porque uno lo haya hecho voluntariamente o haya aprendido cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, viene, aparece, y uno se siente increíblemente abierto, expandido. Es una especie de por fin me doy cuenta, ya caí, con razón, todos estos años, ¿cómo pude haber sido tan? ¿Se entiende? Bien ese estado de chispas, pero ¿cuántos de esos tenemos? ¿Cuántos de esos tenemos? ¿Cuántas caídas del catre? ¿Cuántas caídas de la cama? ¿Cuánto despertar hemos tenido de esos? No hablo de los accidentales, que ya son pocos. Los voluntarios. O sea, los voluntarios. Muy pocos. Muy pocos. Y los accidentales son tan pocos que es como si uno quisiera, no sé, despertar con esas cosas que aparecen mecánicamente. Ahora, en este trabajo intentamos que esos momentos flash o esos momentos que vienen porque la máquina colapsa nos pertenezcan. Que uno pueda crear voluntariamente esos estados y desde un estado de conciencia de sí mismo, ¿sí?, tener relativo control, dominio, apreciación, administración, etcétera, de un estado inferior de conciencia. ¿Vieron cuando uno dice a veces, uy Dios, ¿por qué me compré este auto si realmente yo quería comprarme otra cosa? ¿De qué me sirve ese estado de conciencia de sí? Evidentemente de nada, porque ya el evento es tarde. Ahora, si yo hubiera estado en el estado de conciencia de sí, no hubiese llegado a esa situación. Bien, no podemos vivir del dinero que nos encontramos tirado en la calle. No podemos hacernos un sueldo del dinero encontrado en la calle. De la misma manera no podemos hacernos crecer o evolucionar internamente con los chispazos de conciencia de sí que tenemos o con los chispazos de conciencia objetiva que tenemos. En general un estado de chispazo de conciencia objetiva lo tenemos en un sueño, porque tiene que estar tan colapsada la máquina, ¿sí?, tan desconectada, cosa que el estado de conciencia puede pasar.
Hoy por hoy nuestra máquina hace colador y de filtro. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha tomado, en mayor o menor medida nos ha tomado. O sea, nosotros nos hemos dejado tomar, ni siquiera sabemos que nos hemos dejado tomar. Ese es el estado de sueño en el que vivimos. Ni siquiera sabemos cómo nos hemos dejado tomar. Cómo lentamente a través de los años, ¿sí?, de la endoculturización, de la ¿cómo se dice?, adultización, de la formación cotidiana, hemos ido alejándonos de la meta del despertar. Entonces, 3 estados de conciencia: conciencia de sueño, mucha metedura de pata; conciencia de sí, yo veo cuántas veces he metido la pata en el mismo problema y puedo llegar a tomar decisiones; y conciencia objetiva, de cómo mis acciones y mis reconocimientos de mí mismo afectan a la totalidad, al cosmos, y cómo el cosmos me afecta a mí. Vida mecánica, estado de vigilia, con las funciones alcanza: pensar, sentir, hacer, los yo, las identificaciones, las justificaciones, etc. Vivir, trabajar tanta cantidad de horas, para tener 15 días o 20 días de vacaciones, volver, estado de vigilia. Emprender guerras, estado de vigilia. ¿Sí? Conciencia de sí, ya es un estado donde uno empieza a despertar, empieza a darse cuenta de qué va la cosa, empieza a incorporarse dentro del proceso de la vida de uno, o sea, uno empieza a formar parte de la vida, no la vida como un capataz me da órdenes y yo voy de las narices, sino que empiezo a tomar decisiones, elegir amistades, elegir música, elegir que sea constructiva para mi crecimiento interior. Y un estado de conciencia objetiva, ¿sí?, yo ya empiezo a conectarme con lo que sería el cosmos desde un punto de vista objetivo y no desde un punto de vista visualicemos la luz que nos inunda o la fuerza del cosmos, sino realmente tener una apreciación de conciencia real y ver no solamente lo que hace la máquina o de lo que soy consciente, sino además de eso cómo afecta en mi vida de tiempo, cómo eso va a estar o estuvo en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque en el estado de conciencia objetiva nosotros estamos totalmente fuera del espacio, del tiempo y de la energía. O sea, tenemos una percepción real, objetiva, inmutable. Obviamente, la palabra inmutable, la máquina la entiende como algo estancado, frío y muerto. No. Justamente, lo que es inmutable, lo que está conectado con, en el trabajo lo llamamos la mente superior, por decirlo de alguna manera, aunque eso hoy no es muy feliz de explicación, pero bueno, lo llamamos la mente superior como información técnica. Esa conexión que uno tiene con la conciencia objetiva, ¿sí?, hace de que uno se vuelva conciencia objetiva, o sea, que recordemos lo que somos. Así que bien, intenten entender estos estados y bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, mandan un mail y vamos a ir respondiendo en lo posible. Gracias.